Vamos en esta mañana con la 7ª conferencia de la serie La Guerra Espiritual. Esta es la 7ª conferencia de nuestra serie La Guerra Espiritual. Y al mismo tiempo estamos con la segunda parte del mundo, porque la conferencia pasada el domingo la iniciamos analizando el mundo como el segundo enemigo de Dios. El mundo es el segundo enemigo organizado con su filosofía y con su sistema que está diseñado por Satanás, el cual se encuentra detrás para poder engañar a través de la cultura, a través de las diversiones, a través del sistema de pensamiento, etcétera, etcétera. El domingo pasado vimos en primer lugar acerca de nuestro enemigo, el mundo, que el mundo no son las plantas, ni los árboles, ni los paisajes, ni los ríos, ni las montañas, sino el sistema que está detrás filosófico, organizado exclusivamente para poder involucrarnos a nosotros y convertirnos en enemigos de Dios. Satanás ha usado principalmente en el mundo el sistema de pensamiento, y desde que el hombre estaba en el jardín del Edén, a través de todos los 6.000 años aproximados que tenemos de historia, Satanás ha usado al ser humano a deidificarse. Ha tratado que el ser humano rechace a Dios y el ser humano se eleve a la posición de Dios. Esta filosofía que se llama el humanismo exalta al hombre sobre Dios y lo clasifica o lo coloca como alguien que no necesita un salvador, no necesita una redención, no necesita adorar a Dios, él puede gobernar su casa, su familia, él puede ser autónomo e independiente. Vimos que esta filosofía fue la que practicó el francés Jean-Paul Sartre, que es el más grande existencialista de los últimos 25 años. Y Sartre escribe en uno de sus libros esta frase, y dice así: no puede haber libertad sin autonomía. Y aquí Sartre se equivocó gravemente, porque el problema de Sartre consistió en no definir lo que es la autonomía ni la libertad. Él decía que un ser humano no podía ser libre si no era dueño de sí mismo. Sin embargo, él tenía que entender lo siguiente: la libertad no es hacer lo que nosotros querramos hacer, esto es libertinaje. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. Esto es la verdadera libertad. Y en segundo lugar, la autonomía no puede existir en la libertad, porque no hay nadie en este mundo, ni en este universo, que pueda considerarse autónomo más que Dios. Porque de Dios sale la ley. Él es el legislador. Él es el que establece las normas. Él es el que nos dice, esto es bueno, esto es malo. Dios no nos dejó a nosotros con la prerrogativa para que nosotros escogiésemos qué es bueno o qué es malo, qué nos conviene y qué no nos conviene. Dios nos dice en la Biblia qué cosas son las cosas que son buenas y las que son malas, y nosotros tenemos que sujetarnos y reconocer que Él es el dador de la ley moral. Cualquier otro ser humano en este universo, ya llámese ángel, querubín o cualquier cosa que exista que quiera ser autónomo, cae inmediatamente como enemigo de Dios. Porque, repito, solo Dios puede ser autónomo y solo Él puede exigirnos qué cosa debemos hacer. La Biblia nos dice que en este mundo en donde nosotros nacimos, donde nosotros crecimos, donde estudiamos y donde hemos recibido la influencia de la educación de nuestros padres y la religión de nuestros padres, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, que la educación que recibimos de nuestros padres y la religión que recibimos de nuestros padres no necesariamente era la verdad. Vuelvo a repetir, no necesariamente porque tus padres hayan sido católicos o mormones o testigos de Jehová, significa que fuiste creado en la verdad. Porque muchas veces nuestros padres no conocieron la luz ni la verdad como la hemos conocido muchos de nosotros. Entonces dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, que debemos saber que fuimos rescatados, y vean ustedes de qué forma se define nuestra antigua manera de vivir. Dice, de vuestra vana manera de vivir.
la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cristo dice que nos rescató de un sistema vano de vida. Dios nos sacó de una forma vacía y hueca en la que vivíamos. Casi todos los cristianos, más bien todos los cristianos, antes de ser cristianos, vivíamos de una forma vana. La palabra vana significa hueca, vacía, sin valor eterno. Estábamos dedicados o a hacer dinero, o a alcanzar una reputación, o buscar un buen nombre, o ser populares, o ser famosos, o adquirir poder. Pero todas estas cosas, a la luz de la Biblia, son huecas, vacías, sin valor permanente. Entonces nuestros padres nos heredaron una religión. Yo en mi caso particular heredé la religión popular, la que la mayor parte de los mexicanos tenemos. Yo no recuerdo jamás en mi vida haber visto una Biblia cuando yo era niño en mi casa. Cuando una vez que la vi con un candado, era una Biblia grandota con un candado que tenía sobre un piano en casa de una de mis tías hermanas de mi padre. Ahí me di cuenta que era algo místico, algo tabú, algo que no le podían quitar el candado porque solamente una persona podía venir de esa religión a interpretármela. Cuando hasta 1961 el Papa Juan Pablo XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano, dictaminó ex cátedra, o sea, bajo dogma de fe, que la Biblia podía ser usada y leída por el populos o por la gente del vulgo. Hubo una revolución tremenda en el mundo, y desde el 61 hasta nuestros días vemos que la mayor parte de los católicos, romanos y otras religiones leen la Biblia gracias a que este Papa dijo que sí era permitido leer la Biblia. Entonces ha habido mucha libertad, ha habido más luz, la gente se está convirtiendo por millares, y ahora la gente está comprendiendo verdaderamente la diferencia entre la religión y el cristianismo. Y mucha gente descubre que era religiosa, pero no era cristiana. La Biblia demanda una conversión, nacer de nuevo, una consagración. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, solo la luz de la Biblia nos puede dar verdaderamente lo que es la diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo. Ahora ven ustedes también en Santiago capítulo 3, que no solamente la Biblia nos muestra que fuimos rescatados de una manera vana de vivir, que no necesariamente, repito, era la verdadera, sino que también la Biblia describe, Santiago capítulo 3, la Biblia describe que la sabiduría del mundo, y cuando hablo yo de la sabiduría del mundo, me refiero a todo el sistema de pensamiento que tiene su origen en este mundo. Todos los sistemas de pensamiento que tienen su origen en el hombre son vanos. No pueden ser usados para conocer de dónde venimos, quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Hay dos pseudo-filosofías o ciencias que se han inventado para poder resolver las incógnitas del ser humano. Dentro del primer campo existe el campo de la filosofía. Aquí se encuentra un grupo de razonamientos o de pensamientos, llámese filosofía socrática, o de Demóstenes, o del control mental, o llámese dianética, o llámese sartriana, o la evolución, o nietzscheana, o hitleriana, como tú quieras. Cualquier sistema de pensamiento que trate de darle una solución, una respuesta a las incógnitas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, están condenadas al fracaso, a estrellarse en un mundo especulativo, hipotético, de razonamientos donde jamás nadie podrá decir, esta es la verdad. Todas las filosofías dicen, a lo mejor, puede que, quizás, es cierto, no es cierto, posiblemente, pero todas rayan en anacronismos y nunca encontramos la verdad. Al venir a la Biblia, no venimos a un mundo especulativo de hipótesis, venimos a un mundo de verdades absolutas, donde la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no discute si existe Dios, la Biblia afirma la existencia de Dios. La Biblia no te dice puede o no puede ser, la Biblia te dice es blanco o es negro, es tinieblas o es luz, es infierno o es cielo. Nunca en la Biblia existe un lenguaje neutral.
como existe, por ejemplo, en el libro del origen de las especies de Carlos Darwin, de donde sacaron la famosa teoría de la evolución. Lean ese libro y más de 50 veces encuentran ustedes palabras de a lo mejor, puede que, quizás, no estoy seguro. ¿Ustedes creen que algo así puede ser científico? De ninguna manera. Para que sea científico tiene que ser totalmente demostrable. Entonces la Biblia condena que tengamos cuidado, los cristianos, de prestar oídos a pensamientos, a filosofías, a hipótesis que tengan su origen en hombres vanos, en hombres que no conocen realmente los pensamientos de Dios. Y la Biblia nos muestra que esta sabiduría del hombre tiene ciertas características. Vean ustedes el versículo 14 y 15 de Santiago capítulo 3. Y dice Santiago 3, versículo 14 y 15, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto es hace algunos años que fui invitado a la preparatoria número 2 en el Distrito Federal. Fui invitado a tener un debate con los líderes comunistas de la preparatoria, desde luego que eran la mayor parte de ellos maestros. Recuerdo muy bien cuando tomamos el estrado, el comunista y yo, y entonces este hombre, basado en la filosofía marxista-leninista, él tuvo uso de la palabra primero que yo y comenzó a dirigirse a los estudiantes de esta manera. Es que la revolución bolchevique y Lenin y Stalin y Marx y la causa del proletariado contra la burguesía, etcétera, etcétera, y la dialéctica materialista, y comenzó a gritar y todos los estudiantes, sí, y comenzaban y volaban los sillones, etcétera, etcétera. A mí me aventaron de trompetillas, me estaban aventando de cosas, muera Cristo, por aquí, por allá, y se armó un tremendo mare magnum dentro del auditorio. Cuando acabó este hombre de dar su discurso, yo no hice nada más que leer Mateo capítulo 5 y comencé así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán consolados. Y mientras comenzaba yo a hablar con las bienaventuranzas, el ambiente del teatro se comenzó a nivelar y comenzó a rebajarse y comenzamos a ver en los estudiantes lágrimas en los ojos. Vean ustedes los dos efectos que dice Santiago. Los discursos comunistas exacerbaban a los jóvenes, elevaban los ánimos y todos eran motivados a la lucha, a derrocar al gobierno, a la violencia, a los celos, a la perversión, y en cuanto comenzaron a oír la palabra de Dios, ellos pudieron en su propio corazón darse cuenta el efecto de la sabiduría del mundo, el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios comenzaba a salir, comenzaba a entrar a sus corazones, y al acabar el mensaje de las bienaventuranzas, la mitad de los estudiantes estaba llorando, conmovidos en su corazón, sabiendo que lo que buscaban era paz y no una revolución. Y así encontramos el efecto transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios alcanza a los alcohólicos, alcanza a los revolucionarios, alcanza a los confundidos, alcanza a los intelectuales, alcanza a los homosexuales, a las lesbianas, a los religiosos, a los que se justifican a sí mismos, y los transforma radicalmente. Es tan poderoso el mensaje de la Biblia que transforma, dice el Salmo 19, convierte el alma. La palabra de Jehová dice, es perfecta, que convierte el alma. Vean ustedes también, en Mateo capítulo 4, de qué forma Satanás, cuando tuvo su confrontación con el Hijo de Dios, Satanás se acerca a Cristo y le ofrece precisamente lo que estamos estudiando en esta serie de la guerra espiritual. Le ofrece el control del mundo, lo cual le sigue ofreciendo a todos los seres humanos. Y dice en Mateo capítulo 4, versículo del 8 en adelante,
Mateo 4, del 8 en adelante, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que observen algo muy interesante. Cristo no le debatió ni disputó con Satanás si realmente Satanás podía entregarle el mundo y con toda la gloria. Cristo en esta tentación reconoció que le pertenece a Satanás y que Satanás tiene realmente el poder sobre el poder, la gloria, el mundo, los reinos, Sodoma y Gomorra. Ahorita a nadie le recomendaría ir al puerto de Acapulco. Si quieren ustedes conocer lo que es Sodoma y Gomorra, ahorita el puerto de Acapulco es Sodoma y Gomorra. Y la inmoralidad cada vez crece más, igualito al carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Vemos por todos lados muchachas de 15 y 17 años de edad desnudas, tomando a las 2, 3 de la mañana tirados en la calle, un lesbianismo, un homosexualismo, una liberación aparentemente de las pasiones desordenadas del ser humano, y todo eso, dice la Biblia, el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, triunfa, el que no tranza no avanza, y toma el alcohol, y triunfas a través de esto. ¿Por qué tienes que serle fiel a tu esposa? Mira nada más cuántas muchachas tan jovencitas con buenos cuerpos, no tienes por qué vivir todo el día con esta señora gorda con la que vives ahorita. Muchachos, usen el sexo antes de casarse, no sean mojigatos ni religiosos, el sexo para disfrutarlo. Todas esas filosofías tienen su origen en Satanás. Y el ser humano tiene nada más dos alternativas: creerlo o creer la verdad de Cristo. No hay una tercera alternativa. ¿Crees realmente que Dios está en contra de la inmoralidad y que la Biblia dice, no cometerás inmoralidad? ¿O crees la mentira de Satanás y dejas que tus pasiones te gobiernen, que tu cuerpo te controle, que te vayas sobre los deseos de los ojos y te dedicas a la búsqueda del placer, del poder, de la popularidad, de ser famoso, de destacar, de ser primero, y caes en la trampa de Satanás? La Biblia dice que Satanás se lo ofreció a Jesucristo. Aquí está, mira, me imagino que le enseñó Las Vegas y las bailarinas de Las Vegas, y le enseñó cuentas, le dijo Satanás a Cristo, te puedo dar una cuenta en Laredo, Texas, llena de dólares, y te puedo dar petrobonos, y te puedo dar, mira, te doy lo que quieras. Mira, joven, te doy lo que quieras, te hago famoso con tu conjunto, te doy las muchachas que quieras, pero sabes una cosa, híncate y adórame. Ahí está el precio que Satanás cobra. Nadie se da cuenta que cuando creen la verdad de Satanás, no saben que esa verdad no es verdad, sino una verdad disfrazada. Y nadie se imagina, escuchen esto, el precio que se tiene que pagar. Si Adán y Eva hubieran sabido las consecuencias tan trágicas de su pecado, Adán y Eva hubieran pensado 2 veces antes de haber desobedecido a Dios. Y en esta mañana hay muchos de ustedes que nunca se imaginaron a dónde los iba a llevar la fornicación, el adulterio, el robo, el fraude, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, el fraude en tu trabajo, la búsqueda de poder. Si ustedes muchos se hubieran imaginado a dónde los iba a llevar, estoy seguro que hubieran pensado 3 veces antes de haber hecho lo que hicieron y lo que está hecho en esta mañana. Pero gracias a Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y gracias a Dios que al enfrentarse el ser humano a la Biblia y darse cuenta que hemos pecado contra un Dios santo y que hemos sido engañados por un mundo que está controlado por Satanás, para eso es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación en esta mañana les dice a ustedes, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Encuéntrenle mientras está cercano. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a un sistema que es hagan de cuenta que el mundo es como un imán? Este es el mundo y un imán ejerce atracción hacia sí mismo. Y nosotros somos como pedazos de metal que somos atraídos fuertemente hacia el imán.
¿Cómo puede el objeto de metal no ser atraído cuando la fuerza es tan tremenda hacia el imán? El mundo ejerce una fuerza tan tremenda en mis pasiones, en mis ojos, en mis oídos, que yo necesito un poder sobrenatural que me lleve en sentido contrario del mundo y que me absorba totalmente de la fuerza del imán. Esto lo pueden comparar con la fuerza de la gravedad. Cuando un avión sale hacia la atmósfera y pasa la estratosfera y la ionosfera, ¿se dan cuenta ustedes que la Tierra tiene un campo de gravitación que se llama la fuerza de gravedad? Y todo lo que entra a la fuerza de gravedad es atraído hacia la Tierra. Pero en cuanto rompe esa gravitación, los cohetes ya comienzan a flotar en el espacio y ya no son atraídos porque hay vacíos en el espacio entre la Luna y los planetas con la fuerza de gravitación terrestre. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo, que pueda gobernar nuestra vida de tal forma que nos comience a llevar poco a poco. La vida cristiana es poco a poco irse alejando más y más y más y más y más de la atracción del imán del mundo, para estar a una distancia tan lejos del mundo que cuando volteemos al mundo, el mundo ya no tenga atracción sobre nuestra vida. Yo conozco cristianos que después de estar 2 o 3 años en Cristo han querido todavía regresar al mundo. Y regresaron a las chelas, regresaron que al pisto, que regresaron a la borrachera. Y me dicen, ¿sabes qué, Armando? Cuando gusté la palabra de Dios y quise regresar al mundo, probé otra vez lo del mundo y probé la tierra y la mugre del mundo y me di cuenta que ya no podía yo seguir probando eso que nunca llenó mi vida. Y regresaron al camino de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que quiera beber de esa agua, volverá a tener sed. Cualquier cosa que el mundo te ofrezca, te deja vacío, te dejará vacío, porque no fuimos creados para el mundo, fuimos creados para Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios, para vivir cerca de Dios, y mientras el ser humano no entienda esto, el ser humano siempre seguirá vacío. Y vas y pruebas de un cigarro al otro, una botella al otro, un teatro al otro, un cine al otro, un circo al otro, un viaje al otro, vete a Francia, vete a Italia, vete a Rusia, compra, trafica, llega, o conquista, obtiene, trabajo tras trabajo, te encontrarás siempre vacío, porque solo Jesucristo sacia las necesidades más profundas del alma. Jesucristo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7, se para hasta arriba, y cuando acaba la fiesta, le grita al mundo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, ríos de agua viva saldrán dentro de su ser, que salten para la vida eterna. Y por eso encontramos en Juan capítulo 16 las palabras del Señor Jesús, para que veamos de qué forma podemos derrotar al mundo. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y es Cristo el que está hablando. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí, no en el cine, no en el teatro, no en la droga, no en la botella, no en el poder, no en la popularidad, no en los viajes, para que en mí tengáis paz. No en los ecuaniles, no en los tranquilizantes, en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando el secreto para poder vencer este sistema. Y Cristo sabe, pues ¿cómo no va a saber? Si Él bajó en un cuerpo humano, Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo y bajó a este mundo y durmió como nosotros, comió como nosotros, caminó como con nosotros, lloró como nosotros y atravesó todas las experiencias de la integración del ser humano interior, de su alma, de su mente y de su espíritu. Dice el libro de los Hebreos que Él es compasivo porque Él sabe aquellos que tienen necesidad, porque Él atravesó lo que nosotros. ¿Cómo venció Jesucristo al mundo? Dice la Biblia en este versículo
que Jesucristo nos advierte que en el mundo vamos a tener, vean la palabra aflicción, es la palabra griega merima, y esta palabra significa presión. En el mundo, Cristo dijo, van a tener todos sin excepción presión. Esta presión se divide en dos clases. Las presiones que el cristiano recibe del mundo son morales y filosóficas. Todos los hijos nuestros, al ir a la secundaria y a la preparatoria, se van a enfrentar con estas dos clases de presiones. Los van a atacar a que crean que venimos del chango. Los van a atacar que son religiosos por leer la Biblia. Los van a atacar diciéndoles que Dios no existe. Y el sistema del mundo está diseñado para ejercer presión sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero la presión más fuerte es la presión moral. El mundo tiene una presión contra nosotros que nos dice el sexo se puede usar antes del matrimonio. Ándale, muchachitas, todo el mundo lo hace. Si con Luis Miguel se acuesta con 15 muchachitas, ándale a hacer cola para irte con Luis Miguel. Si mira, Superman se acuesta con Luis Alán en la película, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Y no estaban casados. Si Viruta y Capulina tiene a dos señoras en sus rodillas, en los cuentos, ¿por qué no tienen todos los demás también sus amantes? Hombre, si ahorita el matrimonio es lo más antiguo, ahorita la onda es tener tu amante y 3 o 4 y mantenerlas. Mira la pornografía, todo el mundo la lee. Esta presión moral contra nosotros es tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Me decía un hermano hace algunos días, pasé por uno de los colegios más famosos de aquí de Cuernavaca, y afuera a la 1 de la tarde, los muchachos con sus cervezotas carta blancas, agarrando a las muchachitas por detrás y jalándoselas hacia su cuerpo. Muchachitas de 13, 14 años de edad, como 10 o 4 mocosos. Por todos lados encontramos nosotros inmoralidad, presión, degeneración, rebajamiento de los valores humanos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en el mundo van a encontrar esta clase de aflicción. Vean lo que dice Cristo. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en nuestra confianza en Él. Dice Cristo, confíen. A pesar de que te dicen que vienes del chango, a pesar que te dicen que el sexo es bueno antes del matrimonio, a pesar que te dicen que no seas tonto, que cometas adulterio, a pesar que te digan que la onda es el existencialismo y la reencarnación y los gurús y que te vayas con los lamas, a través de todas presiones, dice la Biblia, manténganse confiando en mí. Manténganse confiando en mí. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Confiar en Dios, confiar en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Hijo de Dios. Y en medio de esta tribulación en la que nos encontramos, ¿qué es lo único que va a impedir que me jalen el torbellino y que me arrastre el torbellino? La Biblia dice en el Salmo 1, dichoso y bendito el varón que día y noche medita en la palabra de Dios. Porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia dice, dichosas las personas que viven ancladas, chupando de la Biblia como las raíces de un árbol, el agua, que viven nutriendo su vida interior con la palabra de Dios, que rigen su vida interior por la palabra de Dios, que dirigen su familia, sus vidas por la palabra de Dios. Estas personas serán estables. Un árbol plantado junto a corrientes de agua nos habla de estabilidad mental. Y la característica principal de las personas del mundo es la inestabilidad mental. ¿No es verdad? ¿Quieres ver una persona inestable en sus negocios, en su vida personal, en su familia, en sus filosofías? Hoy cree en Hitler, mañana cree en Buda, ayer en José Stalin, ahora está con la Dianética, ahora con los mormones. Esas personas van, dice Efesios 4:18, arrojados por todos vientos de doctrina, inestables, nunca tienen una solidez en sus vidas, porque no tienen un ancla. Y dice Hebreos, el ancla de nuestra vida es Jesucristo. Hermanos, solamente podemos nosotros confiar en Cristo para poder vencer al mundo. Tú, muchacha que me escuchas, no le hagas caso a tus amigas. Quedámonos a las 12 de la noche por ahí al Barba Azul y a la discoteca por acá. No les hagas caso, confía en Jesucristo.
comienza a desarrollar una capacidad interna contra las presiones. ¿Quiénes son los que ceden a la presión? Pues sí, es cierto, vámonos, total, pues, ni modo. ¿Quiénes son las personas que, pues, ¿será cierta la Biblia? No, a lo mejor Marx tenía razón. No es cierto. A lo mejor Hubbard, en la dianética, tenía sus puntos de vista. No, yo no creo que la Biblia, es demasiado fanatismo creer que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿De dónde creen que vienen todas estas vagancias y estas dudas y confrontaciones mentales? Les voy a decir en qué consiste todo. Nuestra vida interior, aquí adentro de nosotros, tenemos un alma y un espíritu. Y la Biblia dice que el alma, aquí adentro de nosotros, y el espíritu, la única forma de ser fortalecidos es a través de la meditación, la memorización y una vida de oración. Nada más. No hay otra forma de vigorizar y poder fortalecer mi vida interior. Muy bien. Si yo fortalezco mi vida interior, cuando yo salgo afuera al mundo, la presión del mundo no me puede ganar porque mis convicciones internas son mayores que la presión. Pero escúchame muy bien, si tú sales al mundo y tienes 4 o 5 días sin leer la Biblia, sin memorizar la Biblia, sin meditar la Biblia, y vas a tu escuela, con tus amigas al tecanasta, al club a jugar tenis, o a lo que vayas, y comienzas a enfrentar el mundo de adulterio, y de viajes, y dinero, y joyas, y negocios, y tantas vanidades, como tu vida interior está débil, cedes a la presión del mundo. Y al ratito ya te encuentras carcajeándote con lo que ellos se carcajean, riéndote con lo que ellos ríen, tomando en la mano las mismas botellas que ellos toman, blasfemando el nombre de Dios, y todo ¿por qué? Porque cediste a la presión del mundo. ¿Por qué cediste? Ay, soy muy débil, ay, es que yo no puedo con la vida cristiana, es muy difícil la vida cristiana. Tu problema está en que vives en desobediencia, no quieres leer la palabra, no quieres meditar la palabra, no quieres memorizar la palabra. Tu vida de oración es una vida raquítica. ¿Cómo podemos enfrentar el imán cuando el imán es más fuerte que nuestras fuerzas? Jesucristo dijo, confíen en mí. Yo he vencido ese imán, yo he vencido esa atracción. Y miren ustedes en dónde venció Cristo al mundo. Vean Colosenses capítulo 2. Versículos del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿En Las Vegas? ¿En el Festival de Acapulco? La Biblia dice que la victoria contra el mundo se llevó a cabo en una cruz. Vean ustedes, la cruz y los reinos del mundo. Satanás le dice a Cristo, te ofrezco los reinos, la gloria, el poder, la jarra, los pantalones atrevidos, los viajes, todo te lo ofrezco si te hincas. Y Jesús dice, prefiero esto. ¿Qué fue lo que Jesucristo tuvo que escoger? La muerte. Y fue la muerte de Cristo lo que hizo posible que nosotros, al recibirlo en nuestra vida, recibimos su muerte, somos identificados en su muerte, sepultados con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, y somos hechos unos con Cristo, y al ser hechos unos con Cristo, encontramos el secreto de la vida cristiana. Y Jesús lo dijo con estas palabras, cualquiera de ustedes que quiera salvar su vida, la va a perder. Y cualquiera que la pierda, ven ustedes, aquí está la cruz y la gloria del mundo. Cualquiera de ustedes que quiera irse tras la gloria del mundo y hacerle caso al pecado y vivir como le da la gana y ser autónomo, al final te vas a encontrar que hiciste un pobre trato. Pero cualquiera de ustedes que pierda su vida y me la entregue, y esto nos habla de la cruz, cualquiera de ustedes que quiera morir a su ego,
a sus pasiones, a sus deseos, a sus ansias de triunfo, a sus ansias de aplauso, hacia sus ansias de popularidad, hacia tus ansias de poder. Si tú crucificas tu vida interior con todas estas pasiones que tienes, dice Cristo, salvarás al final tu vida. Y solo aquellos que viven una vida crucificada a su carne y a sus deseos pueden ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria en Cristo Jesús. Por eso tenemos cristianos carnales y cristianos espirituales. Los cristianos carnales son dominados, dirigidos, controlados por su antigua naturaleza carnal. Y siempre van de derrota en derrota, en derrota en derrota. El cristiano espiritual es aquel que vive, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la Biblia nos muestra que para poder vencer al mundo necesitamos confiar en la muerte de Cristo, confiar en la muerte de nuestro ego para poder realmente tener victoria. Y finalmente, en 1 de Juan capítulo 5, encontramos por qué esto es posible. Dice 1 de Juan 5, versículos del 4 al 5, 1 de Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios, díganlo todos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres nacido de Dios? Entonces la Biblia dice en Apocalipsis 12:13, y ellos le han vencido. Por eso dice en Apocalipsis 2:3, el que venciere heredará todas las cosas, el que venciere recibirá la corona en la vida, el que, y llegan hermanos y me dicen, ya ve, es nada más a los que venzan. Yo todavía no puedo saber porque todavía no sé si he vencido. Y le muestro Apocalipsis 12:13 y 1 Juan 5:4 y le digo, ¿sabes una cosa? Que la Biblia dice que si tú eres nacido de Dios, si tú tienes a Jesucristo, tienes que vencer. Es nuestra la victoria. ¿Dónde se obtuvo? En la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué necesito hacer? Yo todos los días, vamos a continuar leyendo el versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes a Jesucristo, tú tienes una certeza absoluta de algo que viene. Y una convicción tan profunda, que aunque no lo ves venir, tú sabes que es cierto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Saquen la parabólica. La fe está relacionada con lo invisible, con lo que no se ve y con lo que viene. Entonces el Señor, que es cristiano, se enfrenta a un mundo de negocios turbulentos, donde le ofrecen mordidas, donde le ofrecen tranzas, donde le ofrecen tener un socio que no sea cristiano, pero ese hombre tiene una certeza que Jesús vive y que cuando Jesús venga le va a recompensar su fidelidad a la obediencia. Entonces le dice no al pecado, no a los negocios sucios. El muchacho que tiene a Cristo le dice no a la novia. No me voy contigo ni fornico, porque Dios me va a premiar con una esposa que va a ser madre de mis hijos, mucho más grande que tú que me quieres entregar tu cuerpo a los 18 años. La muchacha que es cristiana tiene una certeza, una convicción que la pureza es su más grande virtud y que no tiene por qué entregarle su cuerpo a cualquier pelangoche, a cualquier roto quintopatiero, a cualquier muchacho que no vale la pena. Esa certeza, esa convicción es la que nos hace más que vencedores. ¿Cómo puedes vencer si no tienes esta seguridad?
¿Qué es lo que nos hace ir en contra de la corriente? ¿Qué es lo que nos hace ir en contra del mundo? ¿Qué es lo que nos hace ir en contra de los negocios turbios? ¿Qué es lo que nos hace ir en contra del teatro Blanquita y en contra de las pasiones? ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? La fe en Cristo. Ahora, si tú tienes esta fe, tú vas en contra de la corriente. Es la única forma que demuestras que tienes fe. Pero si tú dices, soy cristiano, me echaron agua, soy presbiteriano, soy metodista, soy católico, soy por allá, y no vas en contra de la corriente, dice Cristo, los demonios también creen y tiemblan, pero el cristiano cree y obedece. Ahí está la diferencia. Hay mucha gente como los demonios que creen en Cristo, hasta el indio Tapuja, no sé a cuál cerro, cree en Cristo. ¿Quién no cree en Cristo? Todo el mundo cree que es un personaje que existió y tiemblan, oyen la palabra de Dios y tiemblan. Y ahorita hay gente que hasta cosas les da dentro de su corazón y saben en su conciencia que esta es la palabra de Dios y tiemblan, pero salen a su casa y van al trabajo y siguen viviendo igual. Los demonios creen y tiemblan, el cristiano cree y obedece. Ahí está la diferencia. Dice la Biblia en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Comparen esto con Hebreos capítulo 11, para tener un ejemplo específico de esta victoria sobre el mundo. Hebreos capítulo 11. Y en esta galería, el capítulo 11 de los Hebreos se llama la galería de los héroes de la fe, porque el capítulo 11 de Hebreos nos describe desde qué es la fe, con todos los ejemplos más grandes en la Biblia de aquellos que vivieron por la fe. Dice, por ejemplo, el caso de Moisés en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vean la fe de los padres de Moisés. ¿En qué consistió la fe de los padres de Moisés? Dice aquí que en esconderse. Al hacer una arquita de junco y aventarlo por un río, dice la Biblia que lo hicieron por fe. Bueno, ¿qué tiene de fe esto? Bueno, no podríamos entenderlo si no tuviéramos la palabra y no temieron el decreto del rey. O sea, en aquel tiempo hubo un decreto que a todos los niños menores de 2 o 3 años los mandaran a asesinar. Y la pareja de padres que escondieran a sus hijos o cualquiera que se atrevía a esconderlos, mataban a toda la familia. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Fueron en contra de la corriente del mundo. El faraón dice esto, no le tengo miedo al faraón, yo voy y obedezco a Dios, en contra de la corriente. ¿Ven la fe? La fe siempre implica un riesgo. Si no, no es fe. Que tu amiga te dice, pues mira Calandria, si sigues con la Biblia, ya no va a ser aceptada en los juegos de canasta del club Cocoyoco. Pues mira, Pancholín Pistolas, si tú sigues con esas cosas de la Biblia, ya ni te vamos a invitar a las fiestas, compadre, porque ya con nosotros no las haces. Tú ya eres de los aleluyas. ¿Y cuánta gente por miedo al que dirán, por miedo a la familia, por miedo a la presión, ceden y dicen, no, mejor me voy con mi comadre? Ceder es ir en contra de la fe. La Biblia dice que los padres de Moisés no cedieron, no se intimidaron, no se amedrentaron del decreto del rey, y dice el versículo 24, por la fe. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Saben ustedes en dónde vivía Moisés? Moisés vivía rodeado de puras bailarinas de los 7 velos. Oro, plata, joyas, puro vino importado de Chile y de Francia, caviar, lo que él quisiera,
su closet lleno de trajes Roberts, puros zapatos Florsheim, todo lo que quería. Mira, Moisésito aquí en el palacio a gusto, así como los degenerados de los Césares con un racimo de uvas así, come así como puerco las uvotas así, las mujeres a tu alrededor y emborráchate y vuelve a arrojar afuera lo que te comiste, degenérate, el placer, esto es la vida, esto es Cancún, esto es Acapulco, esto es lo sabroso. Y dice la Biblia que estando en esta condición, era hijo de la hija de Faraón, le dijo a la hija del Faraón, no quiero seguir en Egipto. Moisés, pero ni porque te regalé 3 Mercedes-Benz, ni porque te voy a mandar a Cancún, ni porque te voy a mandar a Cambridge a estudiar a tus hijos, ni porque... La Biblia dice, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que hizo internamente a Moisés decirle a esto no y a esto sí? Escuchen esto, lo que hizo que Moisés pudiera estar convencido que eso no vale la pena y que esto sí vale la pena es haber descubierto que todo lo que el diablo nos ofrece es temporal. El diablo trabaja siempre a corto plazo. Dios trabaja a largo plazo. Dice la Biblia que todo aquel que comienza un negocio y se quiera enriquecer de inmediato, cayó en la trampa del diablo. Dice la Biblia que todo aquel que quiera probar el sexo antes de tiempo, cayó en la trampa del diablo. Dice la Biblia que todo aquel que se quiera casar apresuradamente, cayó en la trampa del diablo. El que cree, dice Isaías, no se apresure, porque en quietud será vuestra fortaleza y en reposo vuestra salvación. Dios nos dice, espérense, espérate. Ten paciencia. A la larga te voy a bendecir. No te apresures, no te dejes deslumbrar por el mundo, por ahorita, por lo que te ofrecen. Tranquilo, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Esta mañana viven esclavos del mundo, de sus pasiones, de su sistema, de sus filosofías y de todas las cosas que Satanás, detrás de todo lo que el mundo tiene, cada día nos atrae y nos lleva a nuestra propia autodestrucción. Jesucristo dijo, el día que ustedes conozcan la verdad los hará libres. Solo el conocimiento de la verdad, y Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. No puede haber en la vida dos verdades, no puede haber dos absolutos, y la Biblia dice que la Biblia es la verdad, y solo la verdad de Cristo nos podrá libertar. El contenido y el mensaje de este libro es un mensaje transformador y es el único que nos puede dar la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú me preguntas en esta mañana, Señor, ¿cómo puedo yo tener una certeza y una convicción cuando soy tan voluble, tan indecisa, tan inestable en todos mis caminos? La Biblia dice que hay dos cosas que Dios puede hacer por ti en esta mañana. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza nos la da la Biblia. La Biblia nos da la absoluta seguridad del mundo invisible que nos rodea. Y la convicción, la seguridad profunda de que es así, nos la da el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, porque el Espíritu nos da testimonio dentro de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que esto no son patrañas, que no son mentiras, que realmente Cristo resucitó, que vamos a resucitar, que es la verdad, y mientras más obedecemos, más fuertes somos internamente. ¿Qué necesitas para recibir en esta mañana el Espíritu Santo? Necesitas arrepentirte de tus pecados.
Necesitas en esta mañana verte como Dios te ve, un ser pecador, miserable, ciego, desnudo, vacío, siguiendo la corriente de Satanás, siguiendo la corriente de tus amigos, siguiendo la corriente, la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición, siguiendo como borrego todo aquello que el mundo hace. Ahora Dios te dice, sé valiente y prepárate en esta mañana a ir en contra del mundo. Yo fui en contra del mundo, y miren lo que me costó, dice Cristo, me costó clavos en las manos, clavos en los pies, espinas en la cabeza, pero a los 3 días mi Padre me levantó entre los muertos. Y Dios nos dice en esta mañana, yo tengo la misma promesa, que andes en vida nueva, y te daré el valor y la fortaleza para vencer aquello que yo vencí. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Despidámonos en oración. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, que cada día nos acelera, nos convence, nos fortalece, nos dirige, nos motiva, nos da vigor, porque Dios es bueno. Fortaleza en el tiempo de la angustia. Él conoce a los que confían en Él. Gracias, maravilloso Salvador, porque tú eres nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones, que nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias por la vida resucitada de Jesucristo. Gracias por su sangre derramada en esa cruz. Gracias por la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, que nos infunde ese consuelo que tanto necesitamos en un mundo que es un valle de sombras y de muerte. Gracias, Padre, porque en el medio del valle de las sombras y de la muerte, tú estarás con nosotros. Tu palabra nos infundirá aliento. Prepararás mesa delante de nuestros enemigos, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días, y algún día, más allá de este mundo, moraremos en tu presencia. En esta mañana hay muchas personas tan alejadas de Dios, viviendo controlados por sus pasiones, por sus vicios, por su propia justicia, haciendo lo que de acuerdo a tus ojos es bueno y no de acuerdo a lo que la Biblia dice que es pecado. Y en esta mañana Dios ha tocado con su palabra tu conciencia y tu alma. Y en esta mañana Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados, a que reflexiones por primera vez en este momento que vas en una corriente donde vas a ser destruido, que estás engañado, vives engañada, y que solo Cristo puede arrebatarte las vendas con el poder de su Espíritu y darte en esta mañana libertad, porque Él vino a libertar a los cautivos, a vendar a los oprimidos de corazón. Y cualquier persona en esta mañana que quisiera por primera vez entregarle su vida al Salvador, ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. En el silencio de tu alma, dile: Señor y mi Dios, gracias por abrirme los ojos en este momento, porque me reconozco que he pecado contra ti, que mi vida no te agrada, porque vivo en pecado. Y si continúo en el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y te doy gracias en esta mañana por haberme mostrado que tú eres el único que me puedes hacer que vaya en contra de la corriente. Porque cuando tú me des tu espíritu es un espíritu de valor, de dominio propio, de control, de poder. Y además me darás el valor para ser testigo y hablar de ti sin vergüenza a la persecución, sin vergüenza a la burla, sin vergüenza al martirio. Porque así moriste tú en esa cruz, Señor,
y a ti no te dio vergüenza morir en mi lugar. Ahora te digo, Señor, que creo en Jesucristo como mi Salvador. Creo que Él con su muerte y con su sangre pagó por mis pecados. Y te pido en este momento, Señor Jesucristo, que entres a mi vida. Te abro mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te pido que me des ese valor, esta certeza, esta convicción que no tengo, de ser valiente, de vivir para ti y de ser usado para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en quien oro y en quien te doy las gracias. Amén.